Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Rahak Wedash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Y esos nombres fueron regresados a nosotros por una promesa que el Señor dio a la nación de Israel. Porque acuérdense, por un tiempo el Señor se deshizo de con nosotros y perdimos completamente todo nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor, man. Y un libro perfecto para eso es Oseas. Y doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que como también fue prometido, el Señor nos ha enseñado esta verdad. Y nos han guiado a muchas otras cosas en nuestra vida, man. Nos han dado consejos de cómo vivir y andar en este mundo. Y todo eso es de acuerdo a las escrituras, man. Porque eso es todo lo que los apóstoles, empezando con los apóstoles, porque yo tuve maestros antes de los apóstoles, porque yo aprendí principalmente en español. Nos han enseñado, man. Y eso también fue profecía. El Señor nos dijo a nosotros que nos iba a dar pastores y maestros que nos iban a guiar con entendimiento. Y es el Espíritu, man, porque esto regresa a lo que tenía planeado en Filipenses 3 y 20, donde dice, no sé si dije un saludo a ustedes hermanos y a ustedes hermanas, pero anyway, dice Filipenses 3 y 20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, que eso es básicamente lo que estamos practicando hoy en día, man, porque la palabra ahí por ciudadanía, en el griego, en el inglés dice conversación, pero en el griego es politeuma. Lo voy a reproducir. Strong's G 4175, politeuma. Politeuma. Un momento. Politeuma. Yo le pregunté ¿cómo se llama? Google Gemini, ¿qué significa la palabra politeuma? Y dice, la palabra politeuma del griego significa originalmente ciudadanía, comunidad política o estado. Un poco de contexto, dice, origen y contexto histórico. En la Grecia antigua se usaba para describir tanto la estructura de un gobierno como los derechos de sus miembros. Estructura. Una estructura es leyes y derechos. No nada más derechos, son leyes y derechos. Dice, también definía la organización semiautónoma de un grupo de ciudadanos o minorías dentro de una gran ciudad-estado. Anyway, dice, contexto bíblico, dice, esta palabra cobra gran relevancia, whatever. Porque, cristianos piensan que nuestra ciudad quiere decir que vamos a habitar en los cielos. No, man, eso, lo que la escritura, bueno, sí, pero no nada más es exclusivamente habitar en los cielos con un pañal y... Está diciendo que el reino de los cielos, va a ser establecido aquí en la tierra, pero no nada más de eso, es que dioses van a gobernar este mundo. Esa es nuestra ciudadanía, man. Cómo vamos a gobernar este lugar, cómo va a ser ordenado este lugar, man. Como dice aquí, el apóstol Pablo la emplea en la carta de Filipenses 3 y 20, donde escribe, nuestra ciudadanía, politeuma, está en los cielos. En este sentido, transmite que la identidad espiritual, las leyes y el hogar verdadero de un creyente pertenece al reino celestial, operando como una colonia de ese reino en la tierra. Básicamente que las leyes y nuestra manera de comportarnos es las maneras que le agradan al Señor de acuerdo a lo que va a venir en el reino. Porque por eso es que el Señor Yahushua
dijo que el reino empieza entre nosotros, man. Este es Lucas 17. Vamos a ver. Lucas 17 y 20. Dice, déjala caer, la Reina Valera. Siempre uso Reina Valera. Lucas 17, 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de los cielos? Le respondió y dijo, sí, porque esto era una promesa que fue dada exclusivamente a Israel, de que el reino de los cielos, diciendo que el mundo iba a ser gobernado bajo las leyes de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y el reino iba a ser dado a los hijos de Dios, porque somos dioses, man. ¿Ok? Y le respondió, y eso está en las escrituras, man. ¿Ok? Salmos 82. Porque aquí, si nosotros somos hijos de Dios, exclusivamente una nación, eso nos hace dioses. Eso es, man. Alright, porque como dice aquí, Salmos 82 y 1, Dios, Yahweh Ba'ashem Yahabushai, está en la reunión de los dioses. Y esta reunión de dioses, con D minúscula, está hablando de israelitas. Ok, por eso es que Yahabushai, el Señor, dijo, no dice en la ley que ustedes son dioses. Juan 10 y 34 dice, Juan, porque él estaba diciendo que él es hijo de Dios, man, porque él fue prometido. Ok, él es el hijo de Dios, man, el principal. Ok, como dice aquí, ¿dónde era, man? Juan 10 y 33. Ya, el 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yahabushai le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dices, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ok, hasta ellos mismos son nosotros, todo Israel, somos llamados hijos, somos llamados dioses, man. Pero hay una diferencia porque hay una estructura. Ok. Otra cosa que lo comprueba es porque el Padre Yahweh es el Altísimo. El Señor Yahabushai es el que sigue en rango. Después de ahí hay su orden, man. Rey David sigue después. Y de ahí el 144,000 junto con los ángeles, man. Ok, porque los ángeles también. Y esa es una estructura que lo podemos ver en Génesis 1 y 1, la palabra Dios, que es Alahayam. El Yam lo hace plural. Cuando vas a esa palabra, Alahayam, dice en plural. Eso quiere decir que es más de uno. Gobernantes o jueces, seres divinos, ángeles. Ok, uno semejante a un Dios. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Cómo se llama? Génesis 1. Regresando a Génesis 1 y 26. Dice, entonces dijo Alahayam. Y esto comprueba de que es más de dos. Perdón, es más de uno. Es un plural. Y hay una estructura dentro de eso. Por eso es que cuando vas a Juan 1 y 1, te habla del Señor Yahabushai. Estaba desde el principio con los poderes. Porque es importante entender la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ok? Y esto comprueba dos cosas que estamos hablando. Que es más de uno. ¿Ok? Y están haciendo al hombre a la imagen. Y eso lo hace automáticamente hijo de Dios. ¿Ok? Porque la palabra Alahayam dice uno semejante a un Dios. Y uno semejante es básicamente a imagen. La imagen. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor nos dio leyes. Nos dio maneras de comportarnos que nos llevaron a un estatus más alto.
Porque la escritura habla de que cuando nosotros seguimos el verdadero camino, ese es un fruto de vida. Es un fruto del árbol de vida que produce eternidad. Y alguien que es eterno es solo un Dios. Pero la escritura en Salmos 82 dice que como hombres íbamos a morir. Ok, Salmos 82:6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Ok, porque todo esto empieza con una familia. Ok, está en Lucas. Porque esta es la genealogía del Señor Yahushua. Ok. Ah, Lucas 13:23 dice, Yahushua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José. No, y es era hijo de José. ¿Ok? No sé, vamos a ver. 3:23. Oh, aquí está en comillas. Ok, eso no sé qué. ¿Sabes qué? Vamos a ver esto bien rápido, man. Porque aquí está entre comillas. Le voy a preguntar bien rápido a Gemini. Le pregunté que si esto que está entre comillas. No son comillas, son paréntesis, entre paréntesis. Ok, ¿sabes qué? No son, no son comillas, son paréntesis. Pero la... Nomás para ver si eso estaba en el texto original. Dice, sí, las palabras exactas, según se creía, sí estaban en el texto original. Ya, eso es lo único que no... Ok, vamos a ver. Un momento aquí. Ok. Pero nosotros sabemos, ok, que sí era hijo de José. Ok, porque el Señor Yahushua no vino a la tierra por otra manera que no sea por sexo, man. Porque la escritura claramente, cuando vas a la profecía, en Isaías 7, ok, hay dos palabras, 7 y 14. Dice, y esta es una señal. Dice, por lo tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que aquí dice virgen, ok. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, ahora vamos a ver. ah, Dame las palabras en hebreo por virgen. Las dos palabras, porque sé que hay dos. Que es Batwalá y Ailama. ¿Ok? So, la primera es el término técnico y legal para una virgen en un sentido biológico. Batwalá. ¿Ok? Batwalá es virgen literal. ¿Ok? Y Ailama significa una mujer joven en edad de casarse o recién casada. So, esto está hablando de una mujer joven. ¿Ok? La escritura no dice de cuántos años tenía, pero una mujer joven de edad para casarse es cuando su periodo le llega, man. ¿Ok? Y así es como el Señor lo hizo para que fuera en la naturaleza. Y si tú tienes un problema con eso, tú tienes un problema con el Señor, man. ¿Ok? Ah, por eso es de que los padres decidían. No voy a entrar en mucho de eso, pero ustedes pueden ir a leer usos y costumbres y hacer sus preguntas de a qué edad se comprometía una mujer y a qué edad se casaba. Y eso tenía sus propios beneficios, man, porque ahora, hoy en día,
hasta los 21 años, que ya se considera mayor de edad, o en México 18 años de mayor de edad. Estas mujeres ya están bien corridas, man. Y eso promueve... esto es suciedad, man. Esto es inmundicia. ¿Ok? Porque ya no es puro, ya no es... todo eso tiene unos efectos espirituales, man. Que nosotros hemos sido bien alejados de ellos, de esas maneras. Por eso es que nosotros estamos regresando a las costumbres antiguas, que eso va a regresar en el reino. Eso es parte de nuestra ciudadanía, de nuestras costumbres, man. ¿Ok? Esto es parte de lo que se va a estar... esto es... Cierra la puerta, por favor. Esto es parte de las cosas que se van a estar practicando. Sí. En el reino, man. Esto es parte de nuestra heredad. Eso es parte de nuestra ciudadanía. Como lo pone Pablo en el... en la escritura de Politeuma. ¿Ok? Es nuestra identidad, las leyes. ¿Ok? ¿Cómo se debe de... cómo nos vamos a manejar? Y las naciones se van a manejar también, porque la ley va a ser universal, man. Todos van a tener que estar bajo de eso. Ok, y ahorita entramos en un poco de eso. Pero anyway, Ailama. Ok, Ailama. La otra palabra por virgen significa mujer joven de edad para casarse o recién casada. No describe necesariamente la condición anatómica, sino la etapa de vida, una juventud, madurez reproductiva. Es la famosa palabra utilizada en la profecía de Isaías 7:14. ¿Ok? No quiere decir que María, porque fue María la que dio a luz al Señor Yahawashi, iba a ser una virgen literal. No, iba a ser una mujer joven, man. 12, bueno, no sé, 13, 14 años, no sé, a la hora que naturalmente su periodo estaba. ¿Ok? Porque hay otras escrituras más que comprueban de que ningún otro rey iba a venir a la tierra sin ese proceso. No es muy difícil de hacerlo, man. Por eso es que hay una razón, que hay una genealogía del Señor Yahawashi. ¿Ok? Mateo. Por eso es que decimos que esto es fácil, man. Porque cuando tú vas a la concepción inmaculada, ¿de dónde viene la doctrina de la inmaculación? La inmaculación. No, inmaculación. Concepción, no. Inmaculada. Bueno, no sé si así se dice. La Inmaculada Concepción es un dogma exclusivo. No, porque hay otras naciones que también ya decían, como Egipto, Babilonia. Y esto solamente es reciclado, man. No, esto está mal. No. Mitología egipcia. Ok, y ustedes, hermanos, pueden hacer hinduismo, mitología grecorromana. Ok. Son cosas que son de otras naciones. Esto es paganismo, man. Ok. Y el Señor vino de una mujer por medio del acto de sexo. Así de simple, man. No vino... Cuando vas al cuento de Mateo 1, dice que José era un hombre justo. Ok, un momento aquí. Un momento. Ok. ¿Dónde estábamos, man? Porque aquí dice que José era un hombre justo. Ok. Si eso lo hacía un hombre justo, esto de que pasó con María y que se embarazó y todo eso él hubiera reportado, man. Pero un ángel vino, como dice aquí, Mateo 1:20. ¿Sabes qué? Mateo 1:18. Y bien rápido, man, porque
You know? Es el espíritu que esto está pasando. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Yahawashi Hamashiach fue así, estando desposada María su madre con José. ¿Y por qué es que estaba desposada? Ya estaba comprometida. ¿Por qué? Porque ya estaba en edad para casarse, man. ¿Ok? Y en ese proceso, ¿ok? Yo entré en un proceso en el video anterior. Cuando se prometía a la mujer con el hombre, era un acuerdo. Y tenían que pasar por un proceso de tiempo. El hombre tenía que ir a preparar el hogar. You know, habían arreglos que se tenían que hacer. ¿Ok? No era inmediatamente después. Podía pasar 1 año, 2 años. ¿Ok? Dice, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahorita lo va a explicar. José, su marido, como era justo, ¿ok? Era un hombre que seguía las leyes, creía en el Señor, hacía todo lo, agradaba pues al Señor. Igual que María, dice, y no quería infamarla. Quiso dejarla discretamente. ¿Por qué? Porque porque en ese proceso en Israel habían ciertas ceremonias que se tenían que hacer antes de llegar al acto de sexo, you know? Y nosotros como escrupulamos y podemos ver, es que ellos no se esperaron, man. ¿Ok? Porque había un proceso. En la ley está de que una mujer tiene que tener la prueba de que era virgen hasta su matrimonio, que es por medio de sexo. En la sábana tenía que dar esa aprobación, o digo, esa prueba, perdón, de que ella sí se mantuvo pura hasta el matrimonio. ¿Ok? Y había todo, era una gran ceremonia. Si no salía esa sábana con sangre, eso podía infamarla, eso podía hacer que ella quedara mal, o que no era virgen hasta el matrimonio. ¿Ok? Quiso dejarla secretamente. ¿Ok? Mateo 1:20. Y pensando él en esto, y todo esto ustedes lo pueden ir a revisar en los usos y costumbres de las escrituras en los tiempos bíblicos, man, porque todo esto eran ceremonias y cosas que se tenían y que se hacían. ¿Ok? Y José, como era justo, él participaba de estas cosas, man. ¿Ok? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Y esto, man, la escritura habla del rey David que iba a tener un descendiente directo. So, ¿cómo iba a ser directo descendiente del rey David si no era por medio de José? Ok, dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, y el Espíritu Santo no puede embarazar, man. Un ángel no puede embarazar, un ángel no puede tener sexo. Man, no es muy difícil. Esto pasó porque profecía se tenía que cumplir. Eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Es que profecía se tenía que cumplir. El Espíritu Santo da ese impulso para que nosotros hagamos ciertas cosas y profecía se cumpla, man. ¿Ok? Por eso es que, a ver, vamos a ver. Dame los... y sus definiciones en griego. Solo quiero revisar algo, a ver qué encontramos. Dice, el Espíritu Santo es identificado en la Biblia con varios nombres y títulos en griego que describen su función y esencia. Parácletos, definición, significa literalmente aquel que es llamado al lado de uno, que se traduce como un consolador, abogado, intercesor o ayudador. Describe a alguien que defiende o asiste en un juicio legal. Neuma agión, viento, respiro y naturaleza, espíritu de verdad, soy, vida y poie, espíritu vivificante, espíritu de gracia. Ok, vamos a ver parácletos. Dice,
Okay. Mhm. Okay. Está bueno, pero no era lo que, you know. Anyway, porque hay varios ejemplos también, man. Como, oh, shit. Como en Lucas, hablando de Simeón, Lucas, oh shit. Yeah. Creo que es 2 o 3. Ok, Lucas 2:27. Y esto habla de un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y que era Lucas 2:25. Lucas 2:27 está al punto, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace que nosotros hagamos ciertas cosas. Eso es lo mismo que pasó con María y José. ¿Por qué? Porque profecía se tenía que cumplir. ¿Ok? No es muy difícil, ¿cómo se llama? No es muy difícil entenderlo. ¿Ok? Y en Sabiduría de Salomón 7 te explica cómo es que todos los reyes vienen, man. Y el Señor Yahabushai vino igual. ¿Ok? Anyway, ok. Y como dice aquí, versículo 21, dice, y darás a luz y llamarás su nombre Yahabushai. Yo sé que aquí dice Jesús, pero hemos entrado en tantas veces en el nombre, ok, que se tradujo y no se tradujo correctamente. Ok, no había las palabras y pronunciación correcta para pronunciar Yahabushai del hebreo al griego. Y se distorsionó por completo. Y eso fue el espíritu, man, porque eso fue que se tuvo que hacer para que nosotros completamente perdiéramos nuestra heredad. Porque el nombre Yahabushai no es la primera vez que aparece. No, era un nombre que ya existía. Josué es Yahabushai. El nombre es Yahabushai, no diciendo que es la persona, sino que el nombre Josué en el hebreo es Yahabushai. ¿Ok? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Yahabushai significa el Salvador. ¿Ok? Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y ese profeta es Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen que no es virgen, es la palabra Ailamá, ¿ok? Que está hablando de una mujer joven. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que Emanuel es un título que significa Dios con nosotros. Sí, que dice aquí, que es traducido Dios con nosotros. Amnahuala. Que eso es lo que el Señor vino a cumplir. Que por medio del Señor vino a reconciliarnos a nosotros, los israelitas, que estábamos perdidos y en una manera gentil, para con el Padre otra vez, regresándonos nuestras costumbres, siempre se me va, nuestra politeuma, alright, para agradar al Señor, man. Ok, but anyway, so, una lección dentro de otra lección. Ok, so Lucas 3. Oh, no, ese ya estábamos aquí. Sí, estábamos en Lucas 3. Y después cuando vas a la genealogía del Señor Yahawashi, dice en Lucas 3 y 38. Porque el punto que quiero es Adán. ¿Ok? Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ok? Adán era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho a semejanza. Y le dio leyes, le dio ¿cómo se llama? Le dio orden. Y eso produce estar bien con el Señor. Y eso produce a que no mueras. Porque pecado la muerte es el resultado de pecado. Por eso es que el Señor acortó nuestros días. Porque no le agradaba las cosas que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo fue predestinado también
fuimos puestos en este cuerpo, que es parte de la promesa que íbamos a ser cambiados. ¿Ok? Que regresa a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. So, que eso empieza aquí. El Señor Yahawashi dijo eso, man. En Lucas 17:20. ¿Ok? Lucas 17:20. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Ok? Porque es cómo nos comportamos con nosotros en nuestra comunidad, con nuestros hermanos, man. Porque eso es lo que dijo Pablo, que las profecías van a pasar, todo va a pasar menos el amor, que el amor es una acción. El amor se traduce a las acciones que nosotros tenemos, que es básicamente siguiendo la ley. Son acciones, man, más que un sentimiento. ¿Ok? So ya diciendo eso, vamos aquí, Filipenses 3:20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi Hamashiach. ¿Ok? Porque aquí es donde el Señor, Él va a venir a establecer el reino. Por eso es de que los apóstoles, era Hechos 1 y creo que 11, no. Hechos 1:5. 1:6, voy a ir al punto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos, igual que Lucas, no, igual que Simeón 2 y... o creo que era 3, man. Estábamos ahí. No. Era Lucas 2. Acabo de estar ahí, man. Oh, sí. Lucas 12:25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y esta ya la leímos. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Porque estábamos en un estado bajo. Estábamos en esclavitud, man. ¿Ok? Y nuestra gente esperaba que el reino fuera establecido ya. Por eso es que muchos no creyeron en el Señor. Muchos se ofendieron en el Señor porque esperaban a un rey político, un rey militar, que nos sacara, hiciera un golpe de estado y, cuál sea el caso para sacarnos de esa situación. Pero no era el tiempo, man. El plan del Señor es mucho más grande, porque no lo va a hacer por medio de un golpe de estado o por medio de cambio de leyes y cuál sea el caso, man. Él lo va a hacer de una manera extraordinaria, man. ¿Ok? Que eso es parte de lo que se ve en Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ok? Porque este cuerpo es una humillación. Estamos en un estado bajo, man. Que nos pone limitaciones. Es una cárcel. Por eso en Lucas... No, Lucas. 2 Pedro... Creo que es 2. 2 Pedro 3. Y no, porque hemos entrado en esto también. Oh, sí, 2 Pedro 2 y 4. Ok, eso como dice aquí. Porque, man, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, que esto está hablando de nosotros, man, los israelitas, esto está hablando de israelitas. Ok, porque ángeles son mensajeros, son representantes de
el Señor. Y eso es lo que somos nosotros. ¿Ok? Aquí en la tierra. Dice que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ok? Y estas prisiones de oscuridad está hablando de estos cuerpos. Y esta palabra aquí por infierno, cuando vas al griego, came down to hell, es el tártaro. ¿Ok? Y tártaro, cuando vas al entendimiento de la mitología griega, ¿ok? Ok, cuando vas a la mitología griega, vamos a ver, dame la mitología. Oh, man, es el espíritu, man. El hermano Ganán de Perú acaba de entrar en esa palabra también. Ahorita lo vi en mis notificaciones. La palabra virgen en griego en Isaías 7:14. Ok. Eso es el espíritu, man. Ok. Anyway, dice la palabra griega tártaro en un verbo que significa literalmente arrojar al tártaro o sepultar en el abismo. Ok. El mito clásico griego, la prisión de los dioses. ¿Y qué estábamos hablando? ¿De quiénes somos nosotros? ¿Ya ves? El verbo vamos a ir al punto, man. Damn. No. Porque allá había visto, ok, porque le dije, pero ¿qué significa ese lugar? Ese lugar tan bajo. ¿Humillación? Dice, sí. Interpretas el mito con mucha precisión. Dice, en el pensamiento antiguo, la profundidad física extrema del tártaro simboliza directamente la máxima humillación y la pérdida total de poder. ¿Ya ves? Por eso es que Pablo también dijo que este cuerpo es de humillación, porque nos despojó completamente de nuestro poder, que es básicamente la libertad para hacer lo correcto para con el Señor, que esto fue, como dice en Romanos 8, que fue hecho por una razón. A ver, Romanos 8, y creo que es 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto tiene un propósito, man. ¿Ok? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Otra vez está en una cárcel. ¿Ok? De la esclavitud de corrupción. Ok, vamos a ver esa palabra de corrupción. The bondage of corruption. Ok, corrupción, destrucción, destrucción, perdición, lo que está sujeto a corrupción, lo que es perecedero. La decadencia moral se refiere a la corrupción, ya que eso lleva a muerte. La decadencia moral, eso lleva a la muerte, man. ¿Ok? Por eso es que también se refiere a un estado muerto, alejado del camino del Señor. Por eso es que nosotros estuvimos en ese estado muerto, porque completamente perdimos nuestra conexión con el Señor. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Perdimos nuestra heredad, la sabiduría, man. Y venimos a estar en un estado bajo y venimos a estar en esclavitud, man. Física. Alright. Eso es una promesa que el Señor dijo, el cual transformará, Filipenses 13:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, que eso da a un Dios, ¿ok? Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
Y esto nada más, esto Pablo no se vino con esta doctrina y dijo, oh, no, esto es algo que estaba prometido en las escrituras desde el Antiguo Testamento, man. Como Ezequiel 36, que esa es la que más, bueno, ¿verdad? Es una donde dice Ezequiel 36 y 24 dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su propio país. ¿Ok? Porque todo esto, cuando empiezas al versículo 36, está hablando de la tierra física de Israel y cómo va a ser restaurada. Y no nada más la tierra, nosotros también, man. Nosotros vamos a ser restaurados porque esa tierra es nuestra heredad. Va a ser la capital del universo, man. ¿Ok? De acuerdo a lo que dice en Isaías 2, porque eso también es... esto va de la mano, porque la palabra poleteuma, tiene conexión con lo político, man. Que la palabra político, ¿qué significa la palabra política? Es una actividad orientada en la forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Dice, el término proviene del griego politike, derivado de polis, que significa ciudad o todo aquello relacionado con el espacio público y los asuntos de los ciudadanos. Un aspecto clave... no. Etimología de la palabra, vamos a ver. La palabra política proviene del griego politikos, que significa civil, relacionado al ordenamiento de la ciudad o de los ciudadanos. ¿Ok? Ordenamiento de la ciudad, vamos a ver. Porque palabras tienen poder, man. ¿Qué significa? Ordenamiento de la ciudad. El ordenamiento de la ciudad se refiere a la organización, regulación y control de todo lo que ocurre dentro de una comunidad para garantizar la convivencia armónica. ¿Cómo se lleva todo esto? Por leyes y normas, una estructura política, una organización. ¿Ok? Y por todo eso va a ser por medio de las leyes que el Señor va a establecer, ¿man? Porque por eso dice en Isaías 2:1, que antes de eso, bueno, ¿sabes qué? Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Ok? Que esto está hablando de nuestra nación, de los israelitas. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor está haciendo, empezando ahorita, man. Que no se ha cumplido porque va a ser establecido. El Señor nos está preparando. Por eso es que dice el Señor que el reino iba a empezar entre nosotros, man. Por eso es que el Señor, por eso es que Pablo se enojó con... ¿dónde está, man? Era de una situación que pasó, Primera de Corintios 6, ok, de una situación que pasó que hermanos estaban llevando asuntos entre ellos a Esaú, man, ante jurados de este mundo que son corruptos, man, que no son justos. Alright, porque pasó una situación, como dice aquí, Primera de Corintios 6 y... lo voy a leer de la NTV. A ver. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, y esto es 1 Corintios 6:1, dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular diciendo que es fuera de lo religioso? Dice, que decida sobre el asunto en lugar de llevárselo ante otros creyentes.
Que como dice aquí en la Reina Valera, ah, ¿osa alguno de ustedes, que es como, se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Porque aquí Pablo está diciendo como like, hey man, porque aquí estamos siendo preparados, man. Aquí empieza todo. Es el Señor poniéndonos en un orden, man. ¿Ok? Y como dice, y será exaltado sobre los collados, Isaías 2:2, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ya ves? Que esto es de donde va a salir la ley. Y eso también, otra es a Daniel 7, y creo que es 18, donde dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta era parte, más bien era Daniel 2, que esto va de la mano, pero creo que era versículo 24. A ver. Santos. Oh, no, una montaña. Oh, aquí, Daniel 2:35. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, que eso es, básicamente lo que el Señor va a venir a hacer. Va a venir a quitarle su autoridad. Dice, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ok? Porque este monte representa un gobierno que iba a llenar toda la tierra. Y eso es lo que comprueba en Isaías 2, man. ¿Ok? So, y ni siquiera sé si leí Ezequiel 36. Alright, no lo leí. Pero regresando a la promesa de ese cuerpo glorioso, man. Dice Ezequiel 36:24. Y los tomaré de las ciudades, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos los ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Ok, que esto es una codificación dentro de nosotros para ser programados a hacer el bien, man. Nos va a quitar de esas cadenas, y nos va a quitar ese peso. ¿Ok? ¿Dónde está, man? Ya la cerré. ¿Ok? Dice, haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Eso quiere decir lo que dice en Filipenses 3, que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, algo que nos detiene. ¿Ok? Dice, habitarás en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Alright? Y ese es el punto, man. ¿Ok? So, era básicamente el punto, hermanos. No quería hacer esto muy largo. La escritura que tenía en mente nomás era Filipenses 3:20. So yeah, man. Toda honra, gloria y alabanza. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.